en el lujoso epicentro de la ciudad, donde los rascacielos perforan las nubes y los coches de lujo son tan comunes como las palomas, vivía el señor Ricardo Vargas, un magnate cuya fortuna era tan vasta como su soledad. Su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de las finanzas. Sus días transcurrían entre reuniones de alto nivel, decisiones que movían millones y noches en un ático que, a pesar de sus vistas espectaculares, se sentía vacío. Ricardo lo tenía todo, o eso parecía. Tenía poder, respeto y una riqueza que la mayoría solo podía soñar. Pero le faltaba algo esencial, algo que el dinero no podía comprar, una conexión humana genuina. Entre las docenas de empleados que trabajaban para él, había una mujer que, sin que él lo supiera, estaba a punto de cambiar su perspectiva para siempre. Su nombre era Elena. Era la encargada de la limpieza de su oficina, una presencia casi invisible que llegaba cuando todos se habían ido, dejando el espacio impecable para el día siguiente. Ricardo apenas la conocía. Para él, ella era solo un nombre en la nómina, una sombra que mantenía el orden en su santuario de poder. Elena, por su parte, era una mujer de sonrisa fácil y corazón noble, madre soltera de un niño llamado Mateo. Cada noche, mientras limpiaba los lujosos suelos de mármol, soñaba con darle a su hijo un futuro mejor. Un día, una tormenta de papeles y cifras sacudió el imperio de Ricardo. Un contrato crucial, un documento que valía una fortuna y del que dependía una fusión multimillonaria, había desaparecido. El pánico se apoderó de la oficina. Ricardo y su equipo de asistentes de élite buscaron frenéticamente por todas partes, pero el documento parecía haberse esfumado. La presión era inmensa. Ricardo, un hombre que nunca perdía el control, sintió como la ansiedad le atenazaba. Repasó mentalmente cada paso, cada movimiento. De repente, un recuerdo vago surgió en su mente. Había estado trabajando hasta tarde la noche anterior, con los papeles esparcidos por su escritorio justo antes de que llegara el personal de limpieza. Una idea, nacida de la desesperación, se formó en su cabeza. Elena. Quizás ella lo había movido, quizás lo había tirado por error. Sin pensarlo dos veces, movido por la urgencia, tomó una decisión completamente inusual para él. No llamó a su supervisor, no envió un correo electrónico. Consiguió la dirección de Elena de Recursos Humanos y se dirigió a su casa sin previo aviso. Mientras su chofer conducía el Rolls Royce fuera de los barrios opulentos y se adentraba en calles más humildes y estrechas, Ricardo sentía una mezcla de impaciencia y una extraña curiosidad. Era un mundo completamente ajeno a él. Finalmente, el coche se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos, con la pintura desconchada y ropa tendida en los balcones. Ricardo salió del coche, su traje de diseñador y sus zapatos italianos completamente fuera de lugar en aquel entorno. Subió las escaleras hasta el tercer piso y llamó a la puerta del apartamento de Elena. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la extrañeza de la situación. La puerta se abrió y allí estaba Elena, con una expresión de absoluta sorpresa. Llevaba un delantal y tenía las manos manchadas de harina. Detrás de ella, un aroma cálido y dulce a pan recién horneado inundó el pasillo. «Señor Vargas», balbuceó incrédula, ¿qué hace usted aquí?» Ricardo, sin rodeos, le explicó la situación del contrato perdido, su voz teñida de urgencia. Elena, a pesar del shock inicial, lo escuchó con atención. Negó haber visto un documento así, pero su rostro reflejaba una preocupación sincera, no por el papel en sí, sino por el estrés que veía en su jefe. «Por favor, pase, señor. Quizás, si me lo describe mejor». Ricardo entró, y en ese instante su mundo se detuvo. El apartamento era pequeño, diminuto en comparación con su ático,
pero estaba lleno de una calidez que él no conocía. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles llenos de color. En una pequeña mesa, un niño de unos 7 años, Mateo, estaba concentrado, dibujando con crayones. El lugar, aunque humilde, rebosaba vida, amor y un sentido de hogar que su lujosa mansión jamás había tenido. Mateo levantó la vista y sus ojos se iluminaron al ver al extraño. ¿Eres un rey?, preguntó con la inocencia propia de un niño, señalando el elegante traje de Ricardo. Ricardo, por primera vez en años, no supo qué decir. Una risa genuina brotó de sus labios, un sonido que él mismo apenas reconoció. Se agachó a la altura del niño. No, pequeño, no soy un rey, solo soy Ricardo. Elena los observaba con una sonrisa tierna. Disculpe el desorden, señor, estábamos a punto de cenar. Sobre la modesta mesa de la cocina había una sopa humeante, ensalada fresca y el pan que acababa de hornear. Era una comida sencilla, pero olía a paraíso. Por favor, quédese a cenar con nosotros. Es poco, pero lo compartimos con gusto. Ricardo iba a negarse, su mente todavía anclada en el contrato perdido, pero algo en la sinceridad de la oferta de Elena y en la mirada curiosa de Mateo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión no con la cabeza, sino con el corazón. Aceptó. Durante la cena, Ricardo escuchó. Escuchó a Elena hablar de su día, de sus sueños para Mateo, de las pequeñas alegrías que encontraban en su vida cotidiana. Escuchó a Mateo contarle con entusiasmo sobre su dibujo de un superhéroe y sobre su equipo de fútbol del barrio. No hablaron de dinero, ni de negocios, ni de contratos. Hablaron de la vida. Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando una riqueza que él no poseía. La riqueza de la familia, del amor incondicional, de la alegría en las cosas simples. Vio cómo Elena miraba a su hijo con un orgullo y un amor que iluminaban toda la habitación. Vio cómo Mateo, a pesar de no tener juguetes caros ni la última tecnología, era un niño feliz, creativo y lleno de luz. En medio de la conversación, Mateo le mostró a Ricardo su caja de tesoros, una vieja caja de zapatos donde guardaba sus posesiones más preciadas, una piedra con forma de corazón, una pluma de pájaro de colores brillantes y una hoja de papel doblada con esmero. Ricardo, por pura curiosidad, le preguntó qué era. Mateo la desdobló con cuidado. Era una hoja de papel con membrete de la empresa de Ricardo. Mateo la había encontrado en la basura de la oficina una noche que acompañó a su madre y, fascinado por el logo, la había rescatado para hacer un avión de papel. Ricardo tomó la hoja y su corazón dio un vuelco. No era cualquier papel. En el reverso, escritas con su propia letra, estaban las notas clave y las cifras del contrato perdido. En su prisa y estrés, la noche anterior, lo había arrugado y tirado por error a la papelera, confundiéndolo con un borrador. El alivio lo inundó, pero fue rápidamente reemplazado por una emoción mucho más profunda. No fue el descubrimiento del contrato lo que le impactó, sino la forma en que lo encontró. Fue a través de la inocencia de un niño en un hogar humilde, compartiendo una cena que valía más que todos los banquetes de lujo a los que había asistido. Esa noche, Ricardo no solo recuperó un documento valioso, recuperó una parte de su humanidad que había perdido. La visita a casa de Elena fue como un espejo que le mostró el vacío de su propia existencia. Tenía un imperio, pero no tenía un hogar, tenía empleados, pero no tenía amigos, tenía riqueza, pero no tenía alegría. Al día siguiente, Ricardo llegó a la oficina como un hombre nuevo. El contrato se firmó, la fusión fue un éxito, pero para él esa victoria se sentía diferente, secundaria. Llamó a Elena a su oficina. Ella entró, nerviosa, esperando quizás una reprimenda. En cambio, Ricardo se puso de pie y con una sinceridad que la desarmó, le dio las gracias.
Elena, anoche no solo encontré un papel, encontré algo mucho más importante. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y de tu vida. A partir de ese día, todo cambió. Ricardo promovió a Elena a un puesto administrativo con un sueldo que le permitiría darle a Mateo la vida que ella soñaba. Pero fue más allá. Creó una fundación dentro de su empresa para apoyar a los hijos de sus empleados con becas educativas. Empezó a tomarse tiempo para conocer a las personas que trabajaban para él, no como números, sino como seres humanos con sus propias historias y sueños. Ricardo siguió visitando a Elena y a Mateo, no como un jefe, sino como un amigo. Se convirtió en una figura paterna para el niño. Lo llevaba a partidos de fútbol y le ayudaba con sus tareas. Encontró en ellos la familia que nunca tuvo. El ático lujoso empezó a sentirse menos vacío, porque ahora estaba lleno de nuevos recuerdos. Risas, dibujos de Mateo pegados en la nevera y el aroma ocasional del pan casero de Elena, a quien invitaba a cocinar para él. La gente en su círculo social no entendía la transformación. El tiburón de los negocios se había ablandado, pero Ricardo sabía la verdad. No se había ablandado, se había completado. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por el saldo en una cuenta bancaria, sino por la riqueza del corazón y la calidad de las conexiones que construimos. La historia de Ricardo y Elena se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa, un recordatorio de que un simple acto de humanidad puede cambiar una vida, y para Ricardo, el millonario que lo tenía todo, la lección fue clara. La mayor inversión que jamás haría no sería en la bolsa de valores, sino en la bondad, la gratitud y el amor, porque a veces tienes que perderte en el mundo de otra persona para encontrarte a ti mismo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.